Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Asociación Nueva Acrópolis. En esta nueva etapa, esto que estamos haciendo ahora mismo es un experimento. Es la primera vez que hacemos una charla en streaming y, bueno, queremos continuar con nuestras actividades culturales y filosóficas y estamos haciendo una prueba. Así que los que nos estáis escuchando en este momento, os pediría, por favor, que cuando termine, que mandéis comentarios, que digáis si ha salido bien, si lo escucháis bien, si el guión de la charla, que lo voy a poner para que lo podáis ver, pues se ve bien, en fin, que nos aportéis para que la próxima semana, cuando hagamos la siguiente actividad, pues podamos ir mejorando. Bueno, el budismo para tiempos de crisis. Evidentemente, el planteamiento de esta charla ha sido ver qué nos pueden aportar tradiciones milenarias ante una situación tan inédita como la sufrida por esta pandemia del COVID-19. Todos hemos tenido tiempo en este confinamiento de pensar, de ver las cosas de otra manera y probablemente nos hayamos hecho preguntas que estaban ahí latentes y a lo mejor nos hemos encontrado ante el vacío, ante la incertidumbre de no saber qué hacer o todos tenemos miedo o un cierto reparo a cómo se nos va a plantear el futuro. Nosotros en nuestra Escuela de Filosofía nos apoyamos firmemente en estas tradiciones milenarias, en las diversas que han existido a lo largo de la historia, que han sido muchas y que todas de alguna forma tienen un denominador común, que exploran las posibilidades del ser humano, exploran su potencialidad y muchas surgieron precisamente en tiempos difíciles, en tiempos tan difíciles como este, incluso peores. Me he animado a hablar del budismo porque creo que es una filosofía, no lo voy a considerar religión, porque hay un núcleo filosófico muy potente en el budismo que nos puede ser útil si lo revisitamos, como se dice actualmente, para ver qué nos puede aportar en este momento. Bien, el budismo en tiempos de crisis, ya os he dicho antes, voy a poneros el guión para que podáis ver y seguir un poco el guión de la charla. Bien, en general, las tradiciones milenarias, como pueden ser el budismo, pueden ser ciertas cuestiones que vienen del hinduismo, el cristianismo, tradiciones que vienen del Antiguo Egipto, de la tradición filosófica griega, tienen una riqueza espiritual que nos puede enriquecer mucho en los momentos actuales. Nos vamos a centrar un poco en el núcleo filosófico del budismo, no tanto en sus aspectos religiosos, porque el budismo es un fenómeno muy antiguo, muy complejo, muy diverso, pero hay un núcleo que es de doctrina, hay un núcleo de experiencia que se puede considerar como una filosofía útil y, de hecho, hoy en día muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes de tipos de psicología, lo han tomado como un modelo, como fuente de inspiración. Para saber hablar un poco del budismo, es inevitable también contar con la figura de su fundador, de Siddhartha Gautama, el Buda. Siddhartha Gautama fue un personaje extraordinario que va camino en mitad de personaje histórico y mitad de personaje legendario. Es decir, hay muchos aspectos de leyenda, de su vida, que se ha narrado en forma de narraciones ejemplares y que se han ido transmitiendo a lo largo de las generaciones. Muchos de los testimonios que nos llegan del Buda pues no son reales, probablemente, pero en lo fundamental de su vida sí podemos decir que básicamente sucedió lo que nos cuentan las leyendas, ¿no? Buda fue un príncipe de la casta kshatriya, de los guerreros, que se educó en la élite de la aristocracia de aquella época y que una persona con profundas inquietudes espirituales que sufrió muy joven una profunda crisis. Cuenta la leyenda, la biografía, digamos, estándar del Buda, que se encontró casualmente con un enfermo
y tomó conciencia de que él, siendo joven, que no conocía la enfermedad, tomó conciencia de que la enfermedad y con todo el dolor que conlleva existía. Se encontró también con una persona anciana, con lo cual se dio cuenta de que la vejez forma parte irremisiblemente de la vida y finalmente en ese mismo día encontró a un fallecido, a un muerto, y tomó conciencia de la existencia de la muerte. De alguna forma, este accidente supuso un cambio muy profundo que sacó toda esa vocación filosófica y espiritual que estaba latente en el Buda y que estaba de alguna forma enterrada en esa vida lujosa, en esa vida de príncipe. Y de alguna forma renunció a ella e inició un arduo periodo de búsqueda espiritual, de búsqueda de respuestas. Transitó por la India de aquella época y pues fue visitando a todo cuanto maestro se cruzaba por su camino. Como era una persona muy despierta y muy intuitiva, rápidamente llegaba a la conclusión de que cada maestro que se cruzaba en su camino pues no le daba las respuestas que él buscaba. Después de varios años de búsqueda, de ascetismo, de ejercicios durísimos que casi le llevan a la muerte, finalmente encuentra esa especie de iluminación, esa especie de respuesta fundamental en la que fundó su mensaje, su doctrina, y que fue la que durante el resto de su vida intentó transmitir y la que a través de sus discípulos, de infinidad de testimonios, pues básicamente nos ha llegado hasta ahora. Bien, lo que le pasa a Buda, yo pienso que en pequeñito, adaptado a las circunstancias personales de cada uno, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Es decir, todos podemos estar viviendo en una situación de ilusión, de comodidad, como se dice hoy en día, nuestra área de confort, y de repente algún acontecimiento externo pues golpea nuestra vida y todo el montaje que teníamos, toda la seguridad en la cual dependíamos de nuestro trabajo, de la gente del entorno que nos quiere, pues puede desaparecer. Y eso pues de repente abre como un vacío enorme, ¿no? Y en ese momento pues tomamos conciencia precisamente de lo ilusorio, de la futilidad, de las circunstancias que hoy están y mañana no están, de los sentimientos que hoy están y mañana no están, de la gente que nos quiere que hoy está y mañana no está. Pues bien, ese vacío nos puede suceder en cualquier momento. Por tanto, las respuestas que ofreció Buda y la doctrina del budismo nos permiten afrontar situaciones muy complejas, situaciones de profundo abatimiento, de desconcierto, de incertidumbre, que son justamente las que podamos estar muchos de nosotros viviendo en estas circunstancias. Él, cuando da su mensaje, se califica el núcleo de su mensaje en las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, la primera de ellas dice que el dolor existe, que es inevitable. Dolor, sufrimiento. Hay una palabra muy bonita que utilizan que es dukkha. Yo no sé muy bien cómo se pronuncia, pero que es un término que engloba todo, desde los estados de desasosiego, de incertidumbre, hasta estados que podríamos rayar en la neurosis, en la depresión profunda, en el dolor que va desde lo físico hasta el dolor psicológico y mental, desde el abatimiento, desde la noche oscura del alma, como cuentan muchos místicos. Es decir, la negrura en la que muchas veces nos vemos envueltos y nos desconcierta y sufrimos por ello. Bien, esa es una constatación fundamental porque todos, de alguna manera, hemos pasado o pasamos en distintos grados por situaciones de ese tipo. La segunda noble verdad hace referencia a las causas del sufrimiento. Y Buda se centra en los apegos. El apego que tenemos hacia las cosas mundanas, hacia las cosas que están, y como he dicho antes, pues pueden dejar de estar, que nos creemos que siempre van a estar y que de repente, y ciframos nuestra felicidad y nuestra seguridad en la tenencia de ellas. Por eso tendemos a acumular cosas, tendemos a acumular relaciones, tendemos a acumular dinero, a acumular casas, coches,
cosas que en el fondo son perecederas, cosas que en un momento dado se van a estropear. No son elementos que se caractericen por su durabilidad, ¿eh? Entonces, eso es una de las causas, el apego que tenemos hacia cosas que son perecederas. Como el mundo es cambiante y es una realidad que muchísimos filósofos la han destacado de una manera u otra, Heráclito, por ejemplo, decía que todo cambia, no nos podemos bañar 2 veces en el mismo río. Pues bien, tenemos que afrontar que lo que ahora mismo tenemos, mañana no lo vamos a tener. Que nuestro cuerpo va a envejecer, que se va a poner enfermo, que finalmente vamos a morir. Esa realidad la tenemos que enfrentar y la que tenemos que tener muy clara. Bien, entonces, ¿cómo afrontar el sufrimiento? Pues tomando conciencia de la impermanencia de la realidad, de que todo es movimiento, de que todo cambia, de que no podemos centrarnos en cosas porque la realidad muchas veces se nos escapa como el agua o la arena entre las manos. Y debemos ajustar nuestra conciencia precisamente a esa realidad. Y finalmente, una vez ya tomado conciencia de la fugacidad del mundo, como dirían los clásicos, pues tenemos que desarrollar una estrategia para navegar por las incertidumbres y el sufrimiento de la vida. Y Buda ofreció lo que podemos llamar un sendero de vida que se conoce como el noble octuple sendero, que si lo cumplimos, que si lo asimilamos, que si lo desarrollamos como un estilo de vida, pues nuestra vida se enriquecerá profundamente y sufriremos menos, o al menos si sufrimos sabremos el por qué. Porque una de las características que más doliente es cuando una persona sufre es cuando no sabe por qué. Y es una de las características que más nos desconcierta. Bien, el noble octuple sendero lo voy a nombrar, pero me voy a centrar en unos cuantos, porque si no esta charla sería muy larga. El primer punto, el primer epígrafe de este noble octuple sendero hablaría de las rectas opiniones. El segundo, del recto esfuerzo. El tercero, de las rectas palabras. El cuarto, de la recta acción. El quinto, de los rectos modos de vida. El sexto, del recto pensar. El séptimo, es de la recta atención. Y el octavo, de la recta concentración o la meditación, porque de ahí saldrían directamente todas las disciplinas de la meditación de origen budista. ¿Por qué todas recto? Porque Buda o el budismo nos transmite la idea de que hay una forma correcta de hacer las cosas. Dentro de toda la doctrina budista la debemos contextualizar con doctrinas muy antiguas que están relacionadas con la existencia del karma, de la ley del karma, de la ley de acción y reacción. Es decir, que toda acción implica una reacción, independientemente de la intención o de la naturaleza moral de esa acción. Y finalmente se llega a la conclusión de que cada cosa que se hace, cada cosa que se plantea, cada cosa que se piensa, cada cosa que se dice, cada cosa que se siente, hay una forma correcta de hacer las cosas. Hay una ley, de alguna manera, un plan o un arquetipo al que ajustarse. Y gran parte de nuestro aprendizaje debe consistir en descubrir esa forma correcta de hacer las cosas. Y entre tanto vamos aprendiendo y vamos sufriendo y vamos ensayando para lograr finalmente esa manera justa de hacer las cosas. Bien, por decir unas cuantas, podemos decir, por ejemplo, de las rectas palabras. ¿Qué podemos decir de las rectas palabras? Bueno, pues en torno a esta noble verdad nos dice que debemos ajustar todo lo que decimos a la mejor intención y todo lo que decimos debe ser sincero, debe ser correcto, debe ser curativo, debe ser sanador, no debe ser ofensivo. Cuando hablemos
nosotros somos dueños de nuestras palabras hasta que las pronunciamos. Desde que se pronuncian hasta no se sabe, ya no somos dueños de esas palabras. Entonces, si hemos tenido un ataque de ira, hemos sido maledicentes, hemos sido críticos, hemos sido, pues bueno, pues como se dice, criticar a las personas, todo eso va dejando un pozo que no sabemos muchas veces el efecto que producen estas palabras. Las palabras curan, pero las palabras también enferman e hieren. Son como dardos que estamos continuamente lanzando y no nos damos cuenta. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que decimos, a que nuestras palabras estén inspiradas por lo mejor y más luminoso de nosotros, que estén dichas con la mejor intención, que estén inspiradas en un ideal de sinceridad, que estén dichas con cariño, con cortesía, con amor, ¿vale? Y eso es fundamental, porque si nosotros nos esforzamos en que nuestras palabras, todo lo que decimos, todo lo que sale de nuestra boca, esté hecho con la mejor intención, pues nosotros podemos cambiar muchas cosas, podemos mejorar. Ya he dicho que las palabras pueden sanar, las palabras pueden curar, una palabra de ánimo en el momento justo puede ayudar a una persona, le puede levantar el ánimo, le puede abrir nuevas perspectivas. Por eso somos responsables de todo lo que decimos. Y todo lo que decimos debe estar sometido a un juicio, a una inspiración y que esté ajustado a esas rectas palabras de las que nos hablaba el Buda. La recta acción es otro de los puntos interesantísimos de la doctrina budista. ¿Por qué? Porque todos actuamos. O sea, nadie está en reposo. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por la noche, estamos en permanente acción. Incluso no hacer es hacer cosas, porque sabéis que se pueden cometer errores por acción, pero también por omisión. Entonces, de alguna forma, nuestras acciones, nuestros actos deben estar también ajustados a esa especie de ideal de perfección que nos planteaban el Buda. Que nuestros actos sean corteses, que sean amables, que sean armónicos, que nos movamos con gracilidad, que nuestros actos reflejen una armonía interior, que nuestro cuerpo, que es quien genera todos estos actos, esté bien armonizado, que esté bien cuidado, que esté lleno de salud, que esté bien alimentado. Hay un montón de elementos morales que están relacionados con la recta acción. Los rectos modos de vida, que es otro de los puntos, es muy interesante porque de alguna forma sería inmoral y no se ajustaría a los principios morales que nos propone el budismo si nosotros tuviéramos una forma de vida que generase sufrimiento o fuera causa de sufrimiento a nuestros semejantes. Y por nuestros semejantes también incluyo no solamente a las personas humanas, sino a los seres vivos que nos rodean, a las plantas, a los animales, a la naturaleza. Es decir, nuestra forma de vida, que es el sustento, debe estar inspirada también por una moralidad y no debemos ser personas, como se dice hoy en día, tóxicas, contaminantes, agresivas. Por tanto, somos también responsables de poner en juego todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros hemos aprendido y ponerlo al servicio de los demás con esta forma de vida. Incluso la forma de vida deberíamos pensar si nuestro trabajo se ajusta y no es contaminante o no es ofensivo o en el fondo hace daño en algunas de las distintas dimensiones que nos alcanzamos. Es muy interesante porque el pensamiento budista ha influido en pensadores, por ejemplo, economistas. Yo ahora mismo me estoy acordando de un economista austriaco, un nombre impronunciable, es Schumacher, que escribió un manual de economía budista que se llama Lo pequeño es hermoso y que ha sido un clásico donde él plantea, precisamente donde él desarrolla este aspecto de los modos de vida y plantea que se puede desarrollar un sistema económico inspirados en la moral budista, de tal forma de que nuestras inversiones, nuestras empresas,
no generen un impacto al medio ambiente o que no generen trabajo que roce la esclavitud o que no sea contaminante. En fin, como veis, el budismo influye más allá de lo que es propiamente el área religiosa, sino que ha servido de motor, de inspiración para muchos pensadores en áreas insospechadas de la vida. Hay 3 puntos muy interesantes que están relacionados con la mente. Y eso es uno de los aspectos que más ha llamado la atención últimamente del budismo en Occidente. Tanto es así que hay muchos pensadores que entienden que el budismo es no tanto una religión como una filosofía, sino más bien es una psicología empírica muy desarrollada y muy experimentada en la realidad de la vida. Es decir, hay un saber psicológico muy profundo en todas las enseñanzas budistas. Y hay 3 puntos muy interesantes que a mí me gustaría destacar. Uno es el recto pensar, otro es la recta atención y finalmente, y con eso voy a terminar, la recta concentración, que está relacionada con la meditación. Bueno, el recto pensar es muy importante porque una de las características por las cuales podemos definir al ser humano es por su raciocinio, es por su capacidad de pensar. El ser humano piensa y la razón, el pensamiento, ha sido uno de los elementos que lo han distinguido del resto de las especies animales. Y prácticamente la gran riqueza que tiene el ser humano es su pensamiento, es su capacidad, su creatividad, es su capacidad de enfrentar muchas veces las dificultades y con su sola inteligencia desarrollar soluciones y encontrar y superar las distintas pruebas y obstáculos que el destino nos plantea. Pero para pensar hay que aprender de alguna forma a pensar. Hoy en día se ha desarrollado a través de la psicología cognitiva todo un planteamiento de analizar los distintos errores del pensamiento. Esto ya viene, vosotros pensáis que el budismo tenía escuelas que estudiaban mucho la forma de pensar, la forma de razonar, desarrollar unos sistemas de lógica que eran muy similares y tan avanzados como la lógica aristotélica, por ejemplo. Y de la misma manera en que Aristóteles desarrolló todo un catálogo de sofismas, de errores en el razonamiento, los budistas llegaron a unas conclusiones muy similares. Toda esta enseñanza se ha redescubierto y se ha retomado a través de la psicología cognitiva y hay estudios muy interesantes cuando describen que nuestra forma de pensar es una forma de pensar que como no se cultive, como no se eduque, como no se entrene, nos lleva a errores del pensamiento, a los famosos sesgos cognitivos que nos llevan a errores. De alguna forma, la psicología cognitiva, sobre todo en la rama de Albert Ellis, Albert Ellis, que ahora mismo me acuerdo, sé que hay más autores, han planteado sistemas terapéuticos donde detectan que muchos de los errores o malestar psicológico que tenemos son fruto de las percepciones y de los errores de nuestro pensamiento, porque hay una íntima conexión entre nuestra percepción, es decir, cómo vemos y asimilamos el mundo, cómo lo elaboramos mentalmente, cómo esa elaboración impacta en nuestro mundo emocional y finalmente eso se refleja en nuestra forma, en nuestros actos. En lo que hemos dicho antes, tanto en los modos de vida como en la rectación. Por tanto, es muy importante analizar, descubrir, saber en qué estado está nuestra mente, qué sesgos cognitivos tenemos, qué errores solemos tener, porque unas personas tienen unos, otras personas tienen otros, y debemos aprender a pensar, debemos aprender a razonar, debemos aprender a que nuestras emociones no cabalguen nuestros sentimientos. Debemos liberar de prejuicios nuestra mente. Por eso es muy importante el mundo mental en las doctrinas budistas, porque aquí sí que podemos ver que ha habido una especie de asimilación por parte de la psicología occidental
de estas doctrinas con desarrollos impensables hace tan solo 15 o 20 años. La recta atención es muy importante porque, volviendo a esa asimilación de la psicología occidental, porque hay dos autores, hay más, pero yo ahora mismo me estoy acordando de dos. Uno que es Daniel Goleman, que escribió hace años un libro que se llama Focus, donde es el desarrollo de este epígrafe, de la recta atención. Y luego tenemos otro personaje que es Jon Kabat-Zinn, con todo su trabajo de mindfulness, donde se centra exclusivamente en el tema de la recta atención. Mindfulness es recta atención, es la atención plena, la atención intensa en aquello que estamos haciendo. Es muy interesante observar esta asimilación por parte de Occidente de viejas doctrinas y el rendimiento que están dando a un nivel terapéutico, porque están beneficiando a miles de personas. Bueno, la recta atención se puede decir sencillamente es que hay que estar en lo que está. Es el viejo dicho del maestro Zen. Cuando como, como, cuando duermo, duermo, cuando ando, ando. Y aun en las cosas más sencillas tenemos que, si estamos haciendo un trabajo manual, tenemos que estar concentrados. Si estamos envolviendo un regalo, tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Si estamos comiendo, tenemos que estar concentrados en masticar, en asimilar y en pensar que ese alimento nos va a confortar y nos va a llenar de energía. Si estamos hablando con una persona, tenemos que estar atentas, mirándola, para que captar todo lo que nos quiere decir, tanto a un nivel corporal como a un nivel gestual. O sea, es fundamental. Cuando escribimos tenemos que estar centrados en lo que queremos expresar. Tenemos que nuestra letra sea correcta, sea legible. O sea, hay que prestar atención. Hay que estar en lo que es un ejercicio muy difícil, porque de simple que es, probablemente sea lo más complicado. Cuando queremos concentrarnos en una idea, en un objeto, vamos a descubrir que hay un poderoso flujo de movimiento mental que continuamente nos desvía de la atención. Entonces tenemos que recordar que tenemos que volver a focalizar nuestra atención en lo que queremos. Y ahí se genera una batalla muy importante entre nuestra voluntad, porque vamos a descubrir que tenemos muy poca voluntad, e imponer un deber, un patrón o un sistema para educar nuestra atención y educar nuestro pensamiento. La recta atención probablemente sea uno de los elementos más útiles que podemos extraer y podemos poner en práctica ya de toda la doctrina budista. Y todo esto desemboca en el último punto que se llama la recta atención y es todo ese mundo fascinante, maravilloso de la meditación budista. De todas las, porque a través de la meditación budista podemos aprender a descubrir que hay aspectos profundos, hay niveles de nuestra mente, de nuestro ser interior que son inexplorados y que solo a través de estas disciplinas mentales podemos acceder a ellos. Para descubrir qué hay detrás de los pensamientos, tendremos que conocer los pensamientos y tendremos que aprender a aplacarlos para ver que hay realidades más allá de la mente. Y hay toda una especie de sendero de vivencias espirituales que solamente las podemos descubrir si ponemos en práctica, en general, todas estas disciplinas mentales, pero, como he dicho antes, el noble octuple sendero si lo asimilamos como una forma de vida. Bueno, yo para resumir, entiendo que el acercarse a tradiciones milenarias como el budismo nos puede aportar realmente soluciones e inspiración para salir de situaciones en donde estamos estancados. Y da igual que sea la causa un estancamiento interior, o sea, ese miedo e incertidumbre que nos ha generado hoy la situación tan inédita de la pandemia. No sabemos cómo va a ser el futuro. Si algo podemos tener claro es que a partir de ahora lo que considerábamos
familiar, cotidiano, muchas de estas cosas van a desaparecer. No, hemos tenido que asimilar que ya no nos podemos tocar, que ya no nos podemos besar, que nuestras relaciones se han visto alteradas grandemente. Muchas personas, desgraciadamente, se han quedado sin trabajo, sin ingresos. Ha sido todo tan repentino que no tenían ahorros y yo he conocido a personas que es muy triste cuando te comentan que han tenido que ir a bancos de alimentos a solicitar alimentos, solicitar ayuda, porque esto le había pillado totalmente desprevenido. Estas son las circunstancias donde uno puede tomárselo de dos maneras, o por lo negativo o por lo positivo. Por lo negativo es rendirse y asumir de repente, pues a lo mejor el discurso victimista de que las soluciones siempre deben venir de afuera. Es decir, alguien te tiene que ayudar, alguien te tiene que hacer salir. Eso es legítimo porque hasta cierto punto esto no ha sido culpa. En general, tiene que ofrecer lo mejor de sí mismo para que todas aquellas personas que estén en situaciones desesperadas se les pueda ayudar y que no pierdan al menos esa dignidad mínima de no tener recursos para poder alimentarse, o poder pagar la hipoteca, o poder, en fin. Pero también puede ser una oportunidad interesante para descubrir esas vetas de fortaleza interior de las cuales todas estas tradiciones espirituales nos hablan. Porque si hay un denominador común en tradiciones tan lejanas como puede ser el hinduismo, el confucianismo, la tradición griega clásica, el pensamiento de la sabiduría egipcia, es que todos nos hablan de que el ser humano es un ser que está a medio hacer. Es decir, que hay un elemento potencial que solamente a través del esfuerzo, de la disciplina y del dolor y del sufrimiento y de la incomodidad que se supone, pues podremos sacar a la luz todo ese enorme potencial. Es como hay un camino de descubrimiento de virtudes profundas que nos dan, si las descubrimos y las ponemos en práctica, si tenemos la valentía de seguir ese camino, podemos encontrar fuentes de alegría interior, de rectitud moral, de claridad mental, de inspiración, de creatividad, de fortaleza, que nos va a dar recursos más que suficientes para afrontar cualquier situación adversa que se nos plantea. Y aunque las cosas nos vengan mal dadas, es decir, pues estemos en la pobreza, ya no tengamos trabajo, tendremos la fuerza interior de que esas circunstancias no nos derriben, no nos derrumben, no nos suman en la profunda depresión y un poco en la indignidad o en esa situación tan difícil que hace que aflore lo peor del ser humano, porque en nosotros está, y por eso es muy importante también no solamente quedarnos en las estrategias que nos ofrece el budismo, como esa gran estrategia que hemos denominado noble octuple sendero, sino también investigar o tomar conciencia de que hay una visión espiritual, hay una visión profunda del ser humano. Que el ser humano es algo más que la cáscara o la materia que la que vemos. Que hay un potencial enorme y que merece la pena todo el esfuerzo por descubrirlo y ponerlo en práctica. Bueno, yo con esto he terminado esta charla, espero no haber sido muy pesado. Como es una aventura y es la primera que damos con este sistema, espero que os haya gustado y que, por favor, nos hagáis llegar las críticas, comentarios, los defectos que hayáis podido observar, para que en la siguiente semana, que vamos a repetir otra parecida, nos pongamos a ello para corregirlo. Todo este es un terreno nuevo para nosotros. Nunca es la primera vez que aquí, en nuestra Escuela de Filosofía de Córdoba, hacemos una cosa similar. Entonces, yo espero que seáis comprensibles o seáis, bueno, que nos sepáis perdonar las dificultades o no sé, la falta de claridad o el nerviosismo que se me haya podido notar y que para la siguiente vez lo haremos mejor.
No os puedo decir el tema de la siguiente charla porque todavía no está decidido. Nuestra idea es mantener una charla semanal hasta la tercera semana de julio. Luego nos tomaremos un periodo de descanso y de valoración de cómo ha sido esta experiencia para luego a partir de septiembre retomar con ya todo lo aprendido para ver qué nuevos enfoques podemos dar a través de todas nuestras actividades filosóficas y culturales. Y sí me gustaría también pediros que si tenéis inquietud por algún tema que os gustaría que se tratara, pues estamos abiertos. O sea, que nos hagáis llegar un poco vuestras inquietudes y nosotros pues nos ponemos en contacto y nos ponemos a investigar. Y si forma parte de nuestro plan de estudios, de nuestra forma de trabajar, pues ofrecemos perfectamente cualquier circunstancia. Hoy en esta actividad ha fallado el YouTube, ¿no? El Facebook creo que ha funcionado bastante bien, pero el YouTube no ha funcionado bien. Para la próxima actividad van a funcionar perfectamente por estos dos canales y creo que por algunos de ellos se pueden establecer un chat de preguntas y podemos incluso mantener un diálogo en directo. Así que yo espero que os haya gustado y que, bueno, para mí ha sido una experiencia muy interesante porque es la primera vez que hablo a una cámara, porque normalmente estoy acostumbrado a hablar al público y recibir el feedback y las preguntas y los comentarios y el diálogo, que es quizás lo más mollar, lo más interesante, lo más emocionante de todas estas charlas filosóficas. Pero bueno, a todo hay que abrirse y necesitamos pues vuestras críticas, vuestros comentarios, vuestros aportes y vuestras sugerencias. Muchísimas gracias y hasta la próxima.